Aquel viernes por la tarde, mientras el edificio entero se preparaba para la gran fiesta anual de la empresa, Julián ajustaba la manga de su camisa planchada con esmero. No era nueva. Era la misma que había usado el día que cumplió 25 años de servicio en la empresa. Había decidido repetirla por cábala, aunque nadie más parecía recordar esa fecha. A sus 63 años, con la espalda algo vencida por décadas de esfuerzo, el cabello blanco asomando bajo las orejas y las manos endurecidas como piedra, Julián seguía llegando cada mañana antes que nadie. Siempre a tiempo. Siempre con la misma calma. Y, sobre todo, con la misma esperanza silenciosa de no molestar. 30 años en la misma empresa. 30. Cuando entró, no existía ni el sistema digital que ahora lo ignoraba. Él fue quien ayudó a cargar los primeros escritorios, a montar las primeras sillas, a conectar los primeros teléfonos. Conocía cada rincón del edificio. Sabía que ascensor vibraba más en el cuarto piso, que grifo necesitaba doble giro para cerrar bien y que interruptor fallaba desde hacía años y nadie se molestaba en cambiar. Pero ya nadie preguntaba. Ya nadie lo veía. Aquel año, la empresa había crecido tanto que Julián apenas reconocía los rostros en los pasillos. La nueva generación caminaba rápido, con auriculares puestos, sin levantar la vista del móvil. Los jefes jóvenes lo saludaban con un gesto automático. Los gerentes apenas lo mencionaban. Lo llamaban don Julián como quien dice la planta del hall, algo que está, que se respeta, pero que se da por hecho. Sin embargo, él no guardaba rencor. O no lo decía. En silencio, soñaba con un pequeño reconocimiento. No pedía mucho. Ni siquiera una placa. Tal vez una mención, una palabra, una mirada que dijera, «Sabemos que estás aquí». La fiesta anual siempre se celebraba en el mismo salón del último piso. Esa tarde, los pasillos estaban decorados con globos, pancartas y carteles que decían «Juntos hacia el futuro». Julián los leía como quien observa un idioma nuevo. Había ayudado a montar los andamios para la pantalla gigante, a limpiar la terraza, a fijar los cables del proyector. Todo sin que nadie le preguntara si se quedaría a la fiesta. Pero él ya lo había decidido. Asistiría. Era la primera vez que lo haría en todos sus años allí. Mientras los empleados llegaban con copas en la mano y risas forzadas, Julián se ubicó en una de las mesas del fondo. Nadie lo saludó. Algunos lo miraron con duda. Otros, directamente lo ignoraron. Una mujer le preguntó si trabajaba en el catering. Él sonrió con cortesía. «No, soy de mantenimiento», dijo. Ella asintió y siguió caminando. Una hora después, comenzaron los discursos. El CEO subió al escenario. Un hombre joven, trajeado, con voz de motivador empresarial. «Estamos aquí para celebrar el crecimiento. La evolución. Los cambios». Habló de logros, de inversiones, de reestructuración. Luego vino la parte de los reconocimientos. «Queremos presentarles al nuevo integrante de nuestro equipo, joven, innovador, con ideas frescas, nuestro nuevo responsable de infraestructura, Tomás Pardo». La música sonó. Un joven de unos 30 años subió al escenario. Aplausos. Sonrisas. Julián parpadeó. No entendía. ¿Nuevo responsable? Él era el responsable de mantenimiento desde hacía más de una década. Nadie le había dicho nada. Ni una reunión. Ni una carta. Ni una palabra. Se sintió mareado. Y ahora, continuó el CEO, queremos agradecer a quien ha acompañado este camino durante muchos años. Un aplauso para don Julián. Lo buscaron con la mirada. Lo enfocaron con una luz. Todos aplaudieron brevemente. Sin saber muy bien por qué. Julián se levantó. Caminó despacio hasta el escenario. Pensó que diría unas palabras. Pero nadie le ofreció el micrófono. Tomás, el nuevo, se acercó, le dio una palmada en el hombro y le dijo al oído, «Gracias por mantenerme el puesto caliente». Julián forzó una sonrisa. Aplaudió. Porque era lo que se esperaba. Y entonces, el CEO dijo, «Don Julián ha sido un pilar. Pero los tiempos cambian. Hoy celebramos el comienzo de una nueva etapa. Agradecemos sus servicios y le deseamos lo mejor en lo que venga».
Aplausos. Música. Cambio de escena. Y Julián ahí, en medio del escenario, sin saber si debía quedarse o irse. Aplaudió. Aplaudió mientras su reemplazo era abrazado. Aplaudió porque no entendía. Porque nadie le explicó. Porque nadie tuvo el valor de decirle que aquel día no era un homenaje, era su despedida. Bajó del escenario solo. Nadie lo siguió. Se sentó en la misma mesa del fondo. La copa seguía intacta. La mesa, vacía. El corazón, confundido. Valía eso. 30 años. Un aplauso breve. Una mención. Un reemplazo. Y una humillación envuelta en protocolo. Mientras la fiesta seguía, Julián se quedó quieto. Veía cómo brindaban. Cómo bailaban. Cómo hablaban del nuevo talento. Y pensaba en su primer día. En la emoción de firmar el contrato. En las veces que se quedó hasta tarde arreglando algo que nadie había notado. En las navidades que pasó solo, esperando que alguien le dijera que se podía ir antes. En los cumpleaños sin torta. En las mañanas de invierno con los dedos congelados. En las veces que llegó con fiebre. En todo lo que fue. Y ahora, nada. Pero lo que Julián no sabía es que esa noche aún guardaba un último giro. Porque mientras él recogía su chaqueta, dispuesto a marcharse en silencio, Tomás, el joven reemplazo, se le acercó. Ya sin sonrisa. Ya sin arrogancia. Lo miró fijamente. Y su voz tembló. Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Julián lo miró con desconcierto. Estaba cansado. Aturdido. Confundido. A su alrededor, la música seguía, las luces giraban, y la fiesta no se detenía. Pero frente a él, Tomás, el joven que acababa de ocupar su puesto, lo miraba con los ojos humedecidos. Parecía otro. Ya no era el mismo que lo había palmoteado con suficiencia en el escenario. Ahora tenía la voz rota y las manos inquietas. Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Julián frunció el ceño. No respondió. Tomás tragó saliva. Dio un paso hacia él. Bajó la voz, como si temiera que alguien más lo oyera. Hace muchos años, cuando yo tenía 11, vivía con mi madre en la calle Santo Domingo. Mi padre nos había abandonado. Ella estaba enferma. Y yo solía ir a pedir pan al almacén de la esquina. Me escondía en los portales. Me daba vergüenza. Julián seguía sin entender. Un día, estaba lloviendo. Llevaba horas mojado. Tenía frío, hambre. Me había desmayado. La gente pasaba. Nadie me ayudó. Nadie, excepto usted. La voz de Tomás tembló. Me levantó. Me cubrió con su chaqueta. Me dio un sándwich. Me llevó a su casa. Encendió una estufa. Me preguntó mi nombre. Me dejó dormir en su sofá esa noche. Julián cerró los ojos. Y la imagen le golpeó como un rayo. Un niño delgado, empapado, tiritando. Un niño con los labios morados y los ojos grandes. Recordaba haberlo encontrado frente a una panadería, acurrucado junto a una bolsa de basura. Lo había llevado a su casa sin pensarlo. Solo por esa noche. Solo porque nadie más lo hacía. Nunca supo más de él. Era yo, dijo Tomás. Nunca lo olvidé. Julián lo observó. Y por primera vez desde el inicio de la fiesta, su mirada cambió. Se aflojó. Algo dentro de él se quebró. Has cambiado mucho. Tomás asintió. Sí. Pasé por hogares. Por centros. Pero esa noche me salvó. Y me prometí que si algún día llegaba lejos, lo buscaría. Pero nunca supe su nombre completo. Solo lo recordaba como el hombre de las manos ásperas y la voz tranquila. Se quedaron en silencio. Y entonces, algo que nadie esperaba sucedió. Tomás caminó hacia el escenario. Interrumpió al DJ. Tomó el micrófono. Los murmullos cesaron. Las luces bajaron. Todos lo miraron, extrañados. Perdón, dijo. Necesito decir algo.
El CEO intentó acercarse, pero Tomás lo frenó con la mano. 1 minuto. Solo 1 minuto. Esta noche me dieron un puesto importante. Estoy agradecido. Pero cometí un error. Y esa culpa no me la quiero llevar a casa. Acabo de ocupar el lugar de un hombre que no solo trabajó aquí durante 30 años, sino que me salvó la vida cuando era niño. Y lo traté con soberbia. Con olvido. Porque creí que el ascenso me daba derecho a no mirar atrás. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Él es Julián. Me recogió del suelo cuando nadie lo hizo. Me dio calor. Comida. Dignidad. Esta empresa le debe más de lo que jamás podrá pagarle. Yo le debo mi vida. Y entonces, Tomás se giró. Caminó lentamente hacia Julián, que seguía en la mesa del fondo. Se arrodilló frente a él. Perdón. Por haber olvidado. Por haber callado. Por haberlo tratado como si no fuera usted quien me convirtió en quien soy. Las lágrimas ya corrían por las mejillas de varios presentes. El CEO observaba sin saber qué hacer. Nadie se movía. Solo Julián. Se levantó. Lo tomó de los brazos. Lo obligó a levantarse también. No tienes que arrodillarte. Solo no vuelvas a olvidar quién fuiste. Tomás asintió. Se abrazaron. Largo. Hondo. Real. Los aplausos no fueron dirigidos. No hubo protocolo. No hubo música. Solo humanidad. Ese gesto, esa imagen, fue filmada por una empleada. El vídeo, sin filtros ni edición, se viralizó en horas. El hombre que salvó un niño, y años después fue humillado por él sin saberlo. Millones de personas lo vieron. Lo compartieron. Lo comentaron. Pero para Julián eso no importaba. Porque esa noche, al volver a casa, se sintió ligero. Valía más esa rodilla al suelo que cualquier trofeo. Y aunque su puesto estaba perdido, algo se había restaurado. No su contrato. Su dignidad. Los días que siguieron al incidente fueron como un vendaval para Julián. No entendía del todo cómo su historia había estallado de esa forma. La gente lo paraba en la calle. Le ofrecían café. Lo abrazaban sin decir palabra. Un grupo de vecinos pintó un mural en la entrada del barrio con su rostro y una frase: él no pidió respeto. Lo sembró. En la farmacia le dijeron que su medicina del mes estaba pagada por un donante anónimo. En la panadería le regalaron pan. Por los años que usted cuidó el trabajo de todo sin pedir nada, le dijo el panadero, con los ojos vidriosos. Pero Julián seguía en silencio. No le gustaban las cámaras. Ni las entrevistas. Ni los gestos que se hacen para ser vistos. Solo aceptó hablar con una periodista de radio del barrio. Le dijo: no me importa lo que digan. Me importa lo que sintió ese muchacho cuando recordó. Porque recordar también es sanar. Tomás, por su parte, cambió. Ya no caminaba con prisa. Saludaba a todos. Se quedó en la empresa, pero renunció al puesto que le habían asignado. No puedo ocupar un cargo que se construyó sobre la invisibilidad de alguien más, dijo en una carta pública. Pidió una reestructuración del área. Propuso que Julián regresara como mentor. No de tareas. De valores. Julián rechazó la oferta. Estoy cansado. Ya hice mi parte. Pero propuso otra cosa. Si quieren que sirva, déjenme contar historias a los que empiezan. No para que me copien. Para que se atrevan a mirar a los ojos. Así nació un programa dentro de la empresa, La historia detrás del uniforme. Cada mes, un trabajador compartía su historia con los nuevos empleados. Julián fue el primero. Les habló de cómo dormía en el vestuario cuando no podía pagar la luz en casa. De cómo comía pan duro durante semanas. De cómo aprendió a escuchar más de lo que hablaba. De cómo nunca pidió nada, pero tampoco se dejó aplastar. Los jóvenes escuchaban en silencio. Algunos lloraban. Otros escribían frases en libretas. Uno le dijo al final: ahora entiendo lo que significa trabajar con orgullo. El CEO, avergonzado por la forma en que se manejó todo, pidió reunirse con Julián. Le pido disculpas.
No supe ver. Me dejé llevar por la eficiencia. Olvidé lo esencial. Julián lo miró y respondió, lo esencial es invisible para las planillas. Desde entonces, cada nuevo ingreso a la empresa recibe una carta. Está firmada por Julián. Dice: bienvenido. Recuerda que este lugar no se mantiene solo con talento. Se sostiene con respeto. Con manos. Con ojos que miran. Con memoria. Si algún día olvidas por qué haces lo que haces, pregúntale al que está más callado. Él probablemente tenga la respuesta. Valeria, la hija de una empleada de limpieza, escribió un poema inspirado en Julián. Se viralizó en redes. Le dijeron que era parte del decorado. Él regó el suelo con silencio. Y cuando lo echaron, las raíces hablaron. Porque no todos los árboles tienen ramas. Algunos caminan entre nosotros. La empresa instituyó un nuevo premio anual, el reconocimiento Julián Ríos. No se da por productividad, ni por horas extra. Se otorga a quien haya demostrado humanidad. El primero en recibirlo fue un vigilante nocturno que ayudó a un empleado nuevo con crisis de ansiedad. Julián fue quien le puso la medalla. Esa noche, de regreso a casa, se sentó en su butaca, con una infusión caliente en las manos. Miró la calle por la ventana. Se acordó del niño empapado que había recogido aquella vez. De la mirada perdida. De la vida que parecía rota. Y sonrió. Porque ahora sabía que a veces basta un gesto. Una chaqueta. Un pan. Una mirada que dice, tú también mereces estar aquí. Y que, aunque el mundo tarde en reconocerlo, hay actos que no necesitan monumentos. Solo memoria. Una memoria que, como él, camina silenciosa, pero nunca se apaga.